Buenos días, hermanos, buenos días, Javicho, buenos días, Miguel, buenos días, Mixi, buenos días, Elías, señor Godo, señora Miriam. Qué bueno tenerlos aquí. Y quiero contarles que hoy día estamos muy contentos, muy gozosos, porque estamos celebrando el gran triunfo que tuvo nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. El Señor Jesús, nuestro Señor, está vivo. Y ese es el mensaje más importante que hoy en día o ahora mismo se está transmitiendo, se está expresando, se está enseñando en todo el mundo, hermanos. Toda iglesia que cree que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios hecho carne, que vino hace 2000 años atrás y que dio su vida y que resucitó. Toda iglesia que cree en estas cosas fundamentales hoy está celebrando algo muy, muy, muy importante, hermanos. Y hoy tú, como cristiano, miembro de la iglesia Calvary Chapel San Juan, también puedes ser parte de esta gran celebración, hermanos. Cada vez que llega esta fecha, hermanos, creo que lo primero que yo quiero hacer apenas amanece, y quizás ya se han dado cuenta, un día como hoy, un domingo de resurrección, siempre quiero ser uno de los primeros en decir que Cristo está vivo, en mandar un versículo y decir, no está muerto, Él ha resucitado. Me gusta ser uno de los primeros, no sé, es como querer dar una noticia que nadie sabe. Así es como yo lo veo y es porque me alegra, me llena de gozo mucho saber, hermanos, que esto sucedió en un momento de la historia. Y me llena mucho de gozo, en verdad. Este domingo de resurrección creo que son uno de los días más importantes de mi vida, que cada año tengo la oportunidad de celebrarme. Y espero que para ti también sea lo mismo. Recuerda, Jesús está vivo. Él no se ha quedado en la cruz colgado. Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Y un día como hoy se celebra esa resurrección. Y vamos a hablar el día de hoy justamente eso. Los acontecimientos que sucedieron ese día, ese domingo, esa madrugada del domingo, cuando el sol recién se estaba apareciendo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quiénes fueron los primeros que pudieron ser testigos o vieron al Jesús resucitado? Es un tema muy chévere, hermanos. Vamos a comenzar ahora, así que yo te animo, por favor, que no te distraigas, porque el mensaje de la resurrección, hermanos, tiene el propósito de darnos esperanza, tiene el propósito de fortalecer nuestra fe. Y vamos a ver por qué. ¿Qué les parece si oramos antes de comenzar y nos metemos de lleno a la enseñanza? ¿Ya, hermanos? Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Dios, porque hoy es un día especial, Dios. Un día donde podemos recordar una vez más que tú estás vivo, que tú has resucitado, que hoy tú estás reinando y que estás a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por la resurrección, porque es el amén de todo lo que veniste diciendo, Señor. Y gracias por eso. Gracias porque la resurrección es la que nos da esperanza de una vida después de esta, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame tu palabra, Señor, para poder transmitirla con autoridad, con poder, Señor. Y que penetre los corazones de mis hermanos, de mi familia, Señor. Sé glorificado en este día, Dios. Eres un Dios vivo. Eres un Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a poder entender
el tema de la resurrección, esta doctrina fundamental del cristianismo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, si tú tuvieras la oportunidad, por ejemplo, de poder trasladarte a una época específica, a una historia específica de la Biblia, conocemos muchas historias, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de poder ser testigo de alguno de estos acontecimientos que la Biblia registra, desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál sería ese lugar, esa historia en la que a ti te gustaría poder verla, poder ser testigo de eso? ¿No? De repente te gustaría o te hubiera gustado ser testigo presencial del momento en la que Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, ¿verdad? De ver cómo Él separa la luz de las tinieblas, de ver cómo Él separa las aguas de la tierra, de ver cómo Él comienza a crear todo de la nada. Debe ser increíble ser parte de esa situación, ¿no, hermanos? O otra historia que te gustaría de repente ser testigo es cuando David y Goliat se enfrentaron, ¿no? Te hubiera gustado estar ahí, siendo parte de esa multitud que fue testiga de cómo un hombre tan pequeño, tan débil aparentemente, pudo vencer a alguien tan corpulento, tan por encima de él mismo, ¿no? De David, ¿no? Y poder saltar de alegría como David, un hombre común y corriente que confiaba plenamente en Dios, pudo vencer a alguien tan poderoso de esa época, ¿no? O te hubiera gustado de repente ser parte de esta historia llamada la destrucción de los muros de Jericó, ¿no? Donde el pueblo de Dios solamente tuvo que alzar cantos o alzar la voz y los muros cayeron de adentro hacia afuera, ¿no? O te hubiera gustado, no sé, ser parte del Éxodo, ¿no? Donde Dios manifestó su poder con las 10 plagas. Pero no solamente eso, sino también que después de que salieron su pueblo, abrió el mar en dos, lo partió en dos para que pueda pasar su pueblo, ¿no? ¿Cuántas historias podríamos hablar? ¿Cuántas historias podríamos mencionar? Alguno de ustedes creo que ha mencionado también cuando multiplicó los peces y los panes, Jesús, ¿no? O cuando Jesús caminó sobre el mar, o cuando Jesús levantó a paralíticos. No sé, hermanos, hay tantas historias tan increíbles, tan extraordinarias en la Biblia, que quizás algunas de ellas quisieras tú haber estado, ¿no? Es increíble. Pero, personalmente creo yo que una de las historias donde más me gustaría estar es cuando Jesús resucitó. Porque creo que ese acontecimiento es como el sello de todo lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vinieron hablándonos o enseñándonos. Todo lo que dijo el Antiguo Testamento estaba dirigido a la persona de Jesús. Todo el Nuevo Testamento, las propias enseñanzas de Jesús estaban dirigidas a Él mismo. Y ser parte, ser testigo de algo como esto, la resurrección, hermanos, es algo increíble. Porque imagínate saber y ver de que alguien que había muerto 3 días antes, un viernes, y fue sepultado, y en 3 días, hermanos, normalmente el cuerpo se descompone. Y de pronto, un domingo, muy temprano, te enteras, escuchas que este hombre al cual tú seguiste, al cual tú admiraste, al cual tú veneraste, al cual tú adoraste, al cual tuviste como ejemplo, hoy está vivo.
escuchaste, y de pronto que aparezca delante tuyo, hermanos, la persona que tú sabías que estaba muerta, y te diga, tócame, estoy vivo. Hermano, personalmente para mí eso es lo más poderoso, lo más conmovedor, lo más increíble que un ser humano pudo haber experimentado. Y esto es exactamente lo que los discípulos de Jesús y los que seguían a Jesús en esa época pudieron experimentar. Pudieron experimentar, hermanos. Tocar nuevamente, hablar nuevamente con la persona que ellos sabían que estaba muerta. Eso para mí es el lugar y la historia donde me gustaría estar, hermanos. No sé si a ti. No está mal querer estar en otras historias que también son increíbles, pero particularmente para mí la resurrección creo que sería lo mejor que yo podría experimentar. Y el privilegio lo tuvieron los discípulos, hermanos. El privilegio lo tuvieron los discípulos. Y el día de hoy vamos a tratar de narrar, de recordar un poco lo que sucedió un domingo como hoy hace 2000 años atrás. Va a ser un estudio, hermano, donde vamos a ir a diferentes versículos, donde vamos a citar diferentes historias, donde vamos a hablar de las consecuencias de lo que llevó la resurrección y también las consecuencias si es que no hubiera sucedido. Vamos a hablar un poco de todo, pero todo está relacionado con la resurrección de Jesús, hermanos. Porque ese es el tema principal del día de hoy. Hoy día es la fiesta de todo cristiano, hermano. Debería ser el día de hoy más importante que tu cumpleaños, más importante que el día que te casaste y todo eso. La resurrección, hermano, es el fundamento, la base, la columna de todo el cristianismo. Pablo dijo de una manera muy, muy clara, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Vana. No tiene sentido. Pero sabemos que fue cierto. Entonces vamos a tratar de narrar, de leer un poco de lo que sucedió un domingo como hoy, muy temprano. A mí me hubiera gustado, lo pensé ayer, pero no lo pudimos hacer. Me hubiera gustado que la enseñanza sea a las 6 de la mañana, que es más o menos la hora en la que Jesús resucitó. Hubiera sido bonito, hubiera sido muy, muy chévere, hermanos, que todos nos podamos reunir a las 6 de la mañana y hablemos de Jesús, porque fue casi la misma hora en la que Él se levantó de la tumba. Pero no se pudo porque se me pasó. Si Dios quiere el otro año, hermanos, podemos hacer eso. Yo he asistido a una iglesia en Ica, donde los domingos, no sé si fue la primera vez que lo hicieron, no pregunté, no sé si fue la última también, porque fue hace como 3 años más o menos, en la que celebraban este día domingo haciendo la enseñanza a las 6 de la mañana y un compartir luego, tomando desayuno todos juntos, como la última cena, así. Muy bonito, muy chévere, de mucha bendición. Y sería chévere que nosotros podamos tener la oportunidad de hacer eso en algún momento, ¿no? ¿Qué les parece, no? El otro año quizás, ¿no? Todos levantarnos muy temprano, traer cosas para compartir, pero antes de compartir, hablar solamente de Jesús y de Jesús y de Jesús. Si están de acuerdo, pónganle un like, pero vamos a ver cómo Dios guía. Quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 8. Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 8. Ahí es donde vamos a tratar de dedicar el tiempo. Vamos a dedicar el tiempo y de ahí vamos a tratar de conectarla con otras cosas que sucedieron el mismo día o durante esos días que tienen que ver con la resurrección. Por ahí alguien dice en la playa, dice, sería increíble, hermanos. No, hay que hacerlo. Pero bueno, luego vamos a hablar de ese tema. Vamos a concentrarnos ahorita
en el tema principal, que es la resurrección, hermano. Entonces vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 1. Y si estás ahí, por favor, acompáñame en la lectura. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Esto es la historia, hermano, que sucedió un domingo muy temprano. Como dice en este verso 1, María Magdalena, la que fue liberada de 7 demonios, María la madre de Jacobo, que era uno de los discípulos, y Salomé, que probablemente era una de las seguidoras de Jesús, porque había muchas mujeres que seguían a Jesús, hicieron algo muy bonito, muy digno de imitar, hermanos. Su maestro, al cual ellos seguían, al cual ellos le creían todo lo que enseñaba, ya estaba muerto ya. 3 días antes, un viernes en la tarde, fue la última vez que lo vieron vivo, lamentablemente en una cruz. Estas 3 mujeres es muy probable, digo probablemente porque no sé si Salomé también estuvo presente, pero María Magdalena estuvo ahí, presenció la muerte de Jesús. Es increíble, hermanos, que una mujer haya estado ahí. Y digo esto porque si tú conoces la historia, hermano, los discípulos, en el momento en que Jesús fue arrestado, huyeron. Dejaron a Jesús ahí, solo. Y no se aparecieron ni siquiera el día de su crucifixión. El único que estuvo ahí fue Juan. Juan, la madre de Jesús, y también María Magdalena. Quizás hubieron otras personas, pero los discípulos no estaban ahí. Tenían temor. Entonces María Magdalena no era una mujer cualquiera. Era una mujer que amaba, servía, seguía a Jesús. Y era mujer, hermanos. Esta misma mujer, junto con otras mujeres, decidieron separar un tiempo de su vida, decidieron separar una hora específica para ir a comprar especies aromáticas. Estos eran los, llamemos, insumos o esencias o especies, como dice ahí, que se utilizaban para poder ungir al cuerpo muerto. Estas cositas, hermanos, se usaban antiguamente para poder evitar de que el cuerpo ya muerto comience a descomponerse y a comenzar a botar olores que cualquier cuerpo botaría. Y me llama mucho la atención eso, hermano, porque aún estando muerto Jesús, ellas querían seguir sirviendo a Jesús. Escucha esto. Ellos habían dedicado su vida
a Jesús sirviéndolo, siguiendo cuando estuvo vivo. Pero el hecho de que Jesús ya no esté vivo no impidió el servicio que ellas daban a Jesús. Estaba muerto, pero aún estando muerto, ellos querían hacer algo más por Jesús. Mire el amor de estas mujeres hacia su maestro. Compraron especies, invirtieron dinero, invirtieron tiempo. Esto de repente compraron muy temprano, de repente 4 de la mañana, 5 de la mañana, muy temprano. Fueron a comprar estas cosas y su intención era ungirles, ponerle todas esas especias al cuerpo de Jesús para que su cuerpo se pueda mantener en una condición, o mejor dicho, mantenerlos un poco más, no sé qué palabra usar, pero de repente lo que ellas querían, hermanos, era de que tener un poco más de tiempo con Jesús, y estas aromas y todo eso les ayudaría a poder mantenerse un poco más de tiempo al lado de Jesús. Y que el cuerpo no huela, no tenga un olor desagradable, Entonces ese es el corazón de las mujeres, hermanos. Y en el versículo 2 dice que fue muy de mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana, como todos sabemos, es el día domingo. Es el día domingo. Ese fue el día que Jesús resucitó, y fue el día donde estas mujeres fueron ya con todas las compras hechas. Ahora, hermano, las mujeres tenían un buen corazón, tenían un buen deseo, querían hacer algo por última vez por Jesús aún estando muerto. Pero la razón por la cual ellas decidieron ir al sepulcro el primer día de la semana no fue porque creían que iban a encontrar a Jesús vivo. Eso no era lo que ellos tenían en el corazón y en la mente. Ellas no habían ido para ser testigos de este gran acontecimiento, de este gran momento donde Jesús iba a resucitar. Ellas estaban yendo a ungirlo. O sea, en la mente de ellas, Jesús iba a continuar estando en la tumba. Iba a seguir muerto en su mente de ellas. Solamente querían hacer algo hacia su cuerpo, ponerle aromas, ponerle perfumes, que de una manera ayudara a mantener el cuerpo con un olor agradable. Pero no estaba en su mente, vayamos, porque Jesús va a resucitar. No. Ellas no sabemos si se olvidaron de que Jesús en un momento o varios momentos durante su ministerio anunció, dijo que iba a resucitar. No sabemos. No sé si se olvidaron o simplemente no creyeron. No sabemos. Quiero que vayamos a Juan capítulo 2, versículo 18 a 20, al 20, 18 al 20. Vayamos, por favor, agarra tu Biblia y vamos. Y vamos a ver que Jesús acá ya anuncia que esto iba a suceder, que Él iba a morir, iba a ser sepultado y que al tercer día iba a resucitar. Juan capítulo 2, versículo 18. Dice, Juan capítulo 2, versículo 18, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue una de las declaraciones que Jesús hizo en público. Y ahí estaban sus discípulos, ahí estaban sus seguidores. El contexto de esta declaración de Jesús tiene que ver con el templo que en ese tiempo existía. Templo donde Jesús, horas antes, en el capítulo de
de Juan se menciona esto. Él purificó el templo, en donde él entró y encontró a mercaderes, ladrones, gente que estaba haciendo dinero y que así estaba utilizando el templo de Dios, que había sido levantado con el propósito de ser una casa de oración. Jesús entró y vio a todos este lugar como si fuera un mercado y se molesta y los bota con látigos, muy airado, porque no era la voluntad de Dios que el templo se usara de esa manera. Y los hombres, los religiosos, los judíos que estaban ahí, que no estaban de acuerdo con lo que le estaban haciendo, dijeron: ¿con qué autoridad o qué señal nos muestras ya que haces esto, ¿no? O sea, ¿por qué haces esto, no? Y Jesús le dice: destruí este templo, lo cual era muy sagrado para los judíos. Pero la declaración más importante, hermanos, fue que él dijo: y en 3 días yo lo voy a levantar. Está hablando de su resurrección. Y otro versículo, que ya que te moviste un poco, vayamos a Lucas 18. Lucas 18, hermanos, versículo 31. Lucas 18, versículo 31. Lucas 18, versículo 31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Y hay 2 o 3 versículos más, hermanos, donde podemos ver claramente que el tema de la resurrección no era algo que los discípulos, seguidores de Jesús, tanto hombres como mujeres, ignoraban. Jesús lo había repetido muchas veces. Él dijo: señal le será dada, como la señal de Jonás, ¿no? Que fue tragado por un pez y al tercer día salió, ¿no? Igualmente el Hijo del Hombre, ¿no? Será sepultado y al tercer día resucitará. Hay muchos pasajes donde Jesús habla claramente que la resurrección era algo que iba a suceder, que era parte del plan de Dios. Sin embargo, acá las mujeres, como dijo, no sé si ignoraban eso o no sé si no creían en esto. Pero ellos no fueron a la tumba con el propósito, con la intención o con la expectativa de encontrar al Jesús vivo. No fueron a darle solamente a darle un servicio a su cuerpo. Entonces, esto sucedió muy de mañana. Esto es lo que las mujeres hicieron. Y en el versículo 3 dice esto: pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y es interesante esto, hermanos, porque las mujeres, mientras iban camino al lugar donde Jesús estaba sepultado, ¿ya? Eran puras mujeres las que estaban haciendo esto, o las que iban al sepulcro de Jesús. Y yo me imagino que antes de salir del lugar donde estaban ellas, de sus casas, no pensaron en esto que ahora están diciendo. Pero cuando estaban caminando y quizás ya estaban muy cerca de llegar al lugar donde Jesús estaba, a alguien se le vino esta imagen, este obstáculo, y dice: oye, ¿quién nos va a remover la piedra del sepulcro? ¿Quién va a remover? ¿Y qué quiere decir esto, hermano? De que la tumba de Jesús, y esto habla en los evangelios de Mateo, de Lucas, de Juan, Jesús fue sepultado en una tumba que el propietario era José de Arimatea, ¿ya? José de Arimatea fue la persona que hizo una petición
a Pilato para que él sea quien entierra a Jesús. Ya, él de Arimatea era una persona muy importante en esa época. Es muy probable que haya sido parte de los judíos religiosos, del liderazgo de ese entonces. Tenía mucho dinero, tenía posición. Y él hizo esa petición y se la dieron. Y cuando Jesús ya expiró, cuando ya murió, él hizo la petición de enterrarlo. Y lo enterró juntamente con Nicodemo y probablemente con estas mujeres también. Ellos fueron el grupo de personas que agarraron el cuerpo de Jesús muerto, lo lavaron, le pusieron de repente algunas cosas rápidamente porque no faltaba mucho para que comenzara el día de reposo, que era sábado, y rápidamente lo pusieron en el sepulcro. Pero esta heredad era la de José de Arimatea, esta tumba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice en otros evangelios que los religiosos, los que estaban en contra de Jesús, recordaron, es interesante esto, es irónico en verdad, recordaron que Jesús en sus enseñanzas también mencionó que él iba a resucitar. Ahora, ellos no creían que él era el Mesías, ellos tampoco creían que esta resurrección se iba a dar, pero ellos sí recordaban que eso era parte del mensaje de este supuesto Mesías que para ellos eran, para los religiosos, para los que prácticamente mandaron que Jesús sea crucificado. Pero ¿cuál era el detalle? De que por más que no sea cierto para ellos, ellos por evitar de que el cuerpo sea robado en este sepulcro, en esta tumba, decidieron pedirle al gobernador romano de que sellara la tumba con una piedra muy pesada. No era una piedrita, hermanos, como puedes ver en fotos o puedes ver en una imagen, en una película. No, es una roca inmensa, hermanos. Se necesitan muchos hombres para poder retirarlo. Pero la petición de este grupo de judíos malos fue: mira, Pilato, esto de acá es lo que enseñó Jesús, de que él iba a resucitar al tercer día. Y hay que evitar de que el cuerpo se robe y sus discípulos de Jesús digan que resucitó cuando realmente el cuerpo solamente fue robado. Entonces, para evitar eso, por favor, sellen bien el lugar, pongan una roca muy pesada, muy precisa en la entrada y pongan guardias. Eso era lo que sucedió cuando Jesús fue enterrado también. Habían soldados cuidando y había una gran roca ahí que no podía ser movida. Esto sabían las mujeres. Y esto lo recordaron probablemente cuando estaban a punto de llegar. Y dijeron entre ellas: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién lo hará? Sin embargo, hermanos, a pesar de ese obstáculo que recordaron que había, porque para ellas era imposible, hermanos, que pudieran mover la piedra. Era imposible. Era imposible. No tenían la fuerza, no eran la cantidad de personas capacitadas para mover una piedra como esa puesta por los romanos. Sin embargo, ese obstáculo no fue algo que impidió que ellas continuaran yendo al lugar que habían determinado ir. Mira el corazón de las mujeres, ¿no? Ellos querían estar con su Señor. Y claro, se presentó ese obstáculo, esa verdad, pero ellas continuaron. Y el versículo 4 dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Ya llegaron a ese lugar y vieron la tumba y de pronto la vieron sin la piedra. Vieron que fue removida. La Biblia en otros evangelios se menciona que lo que sucedió fue que hubo un terremoto. O como que en esa parte donde la tumba estaba,
hubo como un temblor muy fuerte. Y eso está conectado justamente con la quitada de esta roca, de esta piedra tan grande. En otros evangelios se menciona que fueron 2 ángeles quienes retiraron esta piedra. En otros evangelios se menciona que los soldados que estaban ahí custodiando esto se quedaron sorprendidos y se hicieron como los muertos ahí. No hicieron nada de algo extraordinario que había pasado. Esto no vieron las mujeres. Ellas vieron el lugar ya, la piedra removida. Pero en otros evangelios se menciona la llegada de los ángeles, se menciona la condición de los soldados, de cómo estaban en ese momento, que estaban dormidos y asustados. ¿Quién no va a estar asustado? Bueno, el punto, hermanos, es de que la piedra ya no estaba, piedra muy grande. Vieron que la piedra no estaba en su lugar. Y el versículo 5 dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Entonces, hermanos, el obstáculo que ellos habían considerado que tenían, ya no estaba. Y lo primero que hicieron fue entrar a la tumba, entrar al lugar donde Jesús estaba. Y se dieron con la sorpresa de que Jesús ya no estaba. Pero había un joven sentado al lado derecho, cubierto con una ropa muy blanca, muy resplandeciente. No era una persona normal, no era un hombre común y corriente. Y por eso se espantaron. La Biblia dice que eran 2 ángeles los que estaban adentro. Eran 2 ángeles. Sus ropas eran resplandecientes. Y las mujeres se asustaron. Imagínate pues, hermano. Ya solamente ver la piedra retirada ya es algo que te debe sorprender. Porque la pregunta es, ¿quién la removió? Y después entras a la tumba y de pronto ves a 2 hombres con vestiduras muy resplandecientes. Nuevamente te sorprendes. Nuevamente te espantas. No entiendes lo que está pasando. Y al ver eso, los ángeles le dicen esto. Versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Otra vez, hermano, ¿qué tal mensaje? Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Imagínate. O sea, hermanos, estas mujeres pasaron de sorpresa en sorpresa, de asombro en asombro. La piedra retirada, 2 ángeles sentados, y ahora este mensaje donde se les dice: ¿buscas a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado? Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde ustedes le pusieron. Ya no está. Él está vivo. Él está vivo. El mismo que tú vistes que estaba colgado en la cruz, Él ahora está vivo. ¿Por qué estás aquí? Y en otro evangelio, hermanos, hay Mateo lo dice de una manera distinta y me gusta bastante. Quiero que vayamos a Mateo, donde la misma historia es narrada, pero de una manera distinta. Donde dice esto: versículo 5, capítulo 28, versículo 5.
Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, no tengan miedo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayamos rápidamente, hermanos, a Lucas, porque Lucas también menciona esto. Lucas capítulo 24, versículo 2 al 6, ¿ya? 2 al 6, capítulo 24, del versículo 2 al 6, dice. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, la misma historia, las mujeres, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, asombradas, por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ahí están los dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Esto fue el mensaje de los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Recuerden lo que Él les enseñó, que Él tenía que padecer, que Él tenía que ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. No está aquí, Él está vivo, hermanos. Todos los evangelios hablan de este acontecimiento porque, hermanos, hay muchas historias que los autores de los evangelios no escriben, porque cada uno lo escribe de una perspectiva distinta. Hay historias que no se repiten en todos los evangelios, pero esta historia sí está en todos los evangelios, hermanos, y no es casualidad, es porque es un hecho histórico, es porque es un hecho impresionante. Jesús está vivo. Y volvamos otra vez a Marcos 16. Entonces los ángeles le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas? Jesús está vivo. Y eso es lo que le dijo también en el versículo 6 del capítulo 16 de Marcos, que es donde estamos estudiando. No te asustes. ¿Buscas al Jesús Nazareno? El que fue crucificado, Él ha resucitado, no está aquí. Miren, imagínate ese momento, hermano, imagínate ese momento. Tú habías ido a hacer algo por Jesús, pensabas encontrarlo muerto, pero ahora no está. Ella sabía de este mensaje, los ángeles le dijeron en el otro evangelio, recuerden lo que Él les enseñó. Él dijo que esto iba a pasar. ¿Por qué entonces vienes a buscarlo acá como si estuviera muerto? Él ya está vivo. Y en el versículo 7 dice que les dice esto, los ángeles. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, hermanos, el mandato de los ángeles fue vayan y anúncienlo, vayan y cuéntenlo, vayan y háganlo público, especialmente a Pedro. Vayan a Pedro y cuéntenle lo que ha sucedido, cuéntenle, recuérdenle lo que Jesús le dijo a ellos, que en Galilea los vería. Me gusta mucho todo esto, hermanos, porque fueron mujeres las que tomaron un poco de su tiempo para ir a buscar a su Señor aún estando muerto, porque eso era lo que tenían en mente. Fueron las mujeres las que, sabiendo que hubo un obstáculo de remover la piedra, no las detuvo, continuaron. Fueron las mujeres las que recibieron las buenas nuevas,
las buenas nuevas, la buena noticia de que Jesús había resucitado. Y fueron las mujeres las que recibieron por primera vez, escucha esto, fueron las mujeres las que recibieron por primera vez el mandato de ir a anunciar de que Jesús estaba vivo. No es casualidad, hermanos, que todo esto de acá haya sucedido primero las mujeres. ¿Y sabes por qué? En esa época la mujer no era bien vista. Era rebajada, era menospreciada. Su palabra no servía, no era valorada. Sin embargo, para Dios, una mujer es muy importante. Y le dio la oportunidad no solamente a una, sino a varias, de ser testigos del acontecimiento más grande que un creyente puede ver o conocer. Y le dio la responsabilidad y el llamado de ir y anunciar eso que habían escuchado. No es casualidad, hermanos. Dios la ha puesto le ha dado el lugar que siempre estuvo a la mujer. Le ha dado el valor a la mujer. Y la utilizó para que dé su mensaje. Sin embargo, ellos tenían mucho miedo. ¿Y quién no? Pues hermano, había sucedido cosas que tú no habías planeado que pasen. Y en lugar de anunciar, se quedaron con mucho temor. Pero no fue por mucho tiempo, hermanos, porque en otros evangelios también se menciona que Jesús apareció a María Magdalena. A María Magdalena. Se le apareció y le dijo: no temas, hija, soy Jesús. Y ella dice que lo abrazó. Y también en otro evangelio habla de que las mujeres lo abrazaron y le besaron los pies. O sea, ese temor sí fue real, pero fue eliminado cuando Jesús vino hacia ellas. Muchos creen, y la Biblia también lo cuenta, de que la primera persona que vio a Jesús, o sea, la primera persona que escuchó que Jesús estaba resucitado, fueron María Magdalena y las demás mujeres. Pero también la primera persona que Jesús se hizo presente delante de ella fue también mujeres. Como digo, no es casualidad, puras mujeres hasta el día de hoy. Y eso fue lo que les dio ánimo a las mujeres, en especial María Magdalena, para ir y anunciar el nuevo o el buen mensaje, la buena noticia que su Señor estaba vivo. La historia continúa, hermanos. La historia dice de que, o la Biblia cuenta de que cuando ellas llegaron y anunciaron esta buena noticia con mucho gozo, con mucha alegría, los discípulos lamentablemente no le creyeron. Vieron como absurdas sus palabras, ridículas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Ellos también habían recibido el mensaje de parte de Jesús que Él iba a resucitar. Y ahora Jesús estaba mandando a personas, no solamente para hacerles recordar su promesa de la resurrección, sino también para decirle que sí está vivo, que ángeles han aparecido en su tumba. O sea, estas mujeres llegaron con un mensaje probablemente así: hemos ido nosotros a ungir el cuerpo de Jesús, llegamos, la piedra no estaba removida, y llegamos y vimos dos ángeles. Estos dos ángeles nos dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vayan y díganle esto, que Jesús está vivo. Probablemente ese fue lo que ellas dijeron a los discípulos. Y ellos no creyeron. Ellos no creyeron. La Biblia dice que cuando ellos escucharon esto, Pedro fue corriendo a la tumba para ver. Y sí, vieron que la piedra estaba removida, pero entró y no vio el cuerpo de Cristo. Y esa evidencia no era suficiente para Pedro y para los discípulos para creer de que realmente estaba vivo. La Biblia dice que Jesús tuvo que aparecerse repentinamente de un momento a otro en medio de ellos en el aposento alto. Y es más, cuando lo vieron se asustaron y Jesús tuvo que decirle: no temáis, soy yo, Jesús, su Señor. Pero no fue en el primer anuncio que ellos creyeron esto, hermano. Fue después de varias horas, hermanos, en que tuvieron que creer. Jesús se
se hizo presente delante de ellos. En ese acontecimiento donde Él se presentó delante de ellos no estaba Tomás. Luego Jesús aparece por segunda vez, otra vez delante de ellos, donde ya estaba Tomás. La Biblia dice que Tomás, cuando le contaron también esta visita de Jesús resucitado, no creyó. Dijo, a menos que yo ponga mi mano en sus llagas, no voy a creer. Y llegó el momento donde Jesús otra vez se hace presente en sus discípulos, donde ya estaba Tomás. Y Jesús lo llama a Tomás y le dice, Tomás, ven, dame tu mano y ponla en mis llagas, en mis heridas. Soy yo. Realmente soy yo. Mira mis llagas. Y no soy una alucinación. ¿Tienes algo para comer? Dámelo. Un cuerpo no, un espíritu no come. Soy yo, de carne y hueso. Se ha cumplido la profecía, se ha cumplido la promesa. Estoy vivo. Hermanos, este acontecimiento, la Biblia dice en el libro de Hechos que Jesús se mantuvo de lugar en lugar durante 40 días después de su resurrección. En un día hizo muchas cosas. Jesús apareció a María, se apareció a los discípulos, pero también la Biblia menciona que se apareció a 2 discípulos que estaban yendo camino a un lugar que se llamaba Emaús. Él tuvo muchos encuentros con diferentes personas y así se mantuvo durante 40 días, hermanos. 40 días Jesús estuvo por diferentes lugares con diferentes personas mostrándose de que realmente ha resucitado. Y la razón por la que Jesús se mantuvo muchos días, hermanos, después de haber resucitado aquí en la tierra, era para fortalecer la fe de los creyentes. Era para poder hacer crecer su fe de las personas que lo seguían. Era para que su convicción de a quién estaban siguiendo sea más fuerte, hermanos. Jesús se quedó 40 días para preparar por última vez a las personas que iban a representarlo por las siguientes décadas. Y Jesús quería dejarles evidencia de que lo que estaban viendo ellos no era una alucinación, no era un espíritu, era Jesús glorificado. Y me gusta mucho eso, hermanos, porque Jesús, después de haber resucitado, pudo haberse ido rápidamente y estar a la diestra del Padre, donde ahora está intercediendo por nosotros. Pero Él es tan bueno, tan amoroso, hermanos, que se quedó 40 días con sus discípulos, enseñándoles, dándole lecciones, fortaleciendo su fe. ¿Por qué digo fortaleciendo su fe, hermanos? La Biblia menciona que después de que Jesús fue crucificado y fue sepultado, los discípulos, hermanos, estaban desesperanzados, estaban desilusionados, estaban tristes, creían que tenían que volver a sus trabajos anteriores, a su vida anterior. Es como que todo lo que había pasado durante 3 años donde estuvieron con Jesús fue en vano. Eso era la mente de los seguidores de Jesús. Creyeron que todo fue una farsa, que fue un buen tiempo el que pasaron con Jesús, pero que lamentablemente se terminó, porque ya no estaba con ellos. Se escondían porque tenían miedo a que los romanos o que los religiosos judíos vinieran y hicieran lo mismo con ellos que hicieron con su maestro. Ellos creían que Jesús iba a gobernar, ellos creían que Jesús iba a liberarlos de la esclavitud en la que estaba. Ellos tenían esa esperanza, ellos tenían el deseo de que Jesús permaneciera siempre con ellos. Y de pronto Jesús estaba muerto. Ellos habían perdido la fe, hermanos. La esperanza que habían mantenido ya no la tenían ya. Así era la condición de ellos. Su vida ya no tenía sentido ya de ellos. Pero cuando Jesús aparece, cuando Jesús se pone delante de ellos, su fe, su esperanza, la luz,
otra vez aparece. Y esa es la resurrección, hermanos. Darte esperanza. Que si no la tienes, la resurrección te la da. De que si estás dudando de algunas cosas de Dios, la resurrección, que fue un hecho histórico y real, te da más fe, fortalece tu fe. Eso es lo que sucedió en la vida de los creyentes, hermanos. Su fe fue renovada, sus esperanzas volvieron, la luz volvió. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que pasó. Jesús estaba vivo, hermanos. Increíble. ¿Y saben qué cosa? Esto impactó tanto la vida de los creyentes que a partir de ese momento sus vidas cambiaron radicalmente, hermanos. La resurrección, hermanos, es el acontecimiento más importante del cristianismo. ¿Saben por qué? Porque si Jesús resucitó como Él lo predijo, escuchen esto, si Jesús resucitó como Él lo predijo, como Él lo dijo antes de que sucediera, eso significa que todo lo demás que Él enseñó y dijo y dio como promesas son ciertas. Por eso es que al inicio, hermanos, cuando comenzó la enseñanza, les dije esto. La resurrección de Jesús es la confirmación que de todo lo que Él dijo ser era cierto. La resurrección es la confirmación que todo lo que Jesús dijo que Él era cierto. Que Él no era un charlatán, que no era un loco, que Él era realmente el Hijo de Dios, era el Dios encarnado. Y su resurrección confirmaba eso, hermanos. Si Jesús dijo, yo seré crucificado, sepultado y resucitaré el tercer día, y pasa eso, entonces yo le creo cuando Él me dice, cree en mí y serás salvo. Cuando Él me dice, estoy preparando un lugar aquí donde yo estoy y pronto te recogeré y te llevaré donde yo estoy. Entonces yo le creo cuando dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo le creo cuando Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué le creo en eso? Porque sucedió tal cual como Él lo dijo. Hermanos, nosotros no seguimos a un Dios muerto, no seguimos a un Jesús muerto, seguimos a un Jesús vivo. Y eso impactó la vida de los creyentes, hermanos. La vida de los creyentes a partir de este acontecimiento cambió. La gente que tenía miedo a morir, la gente que tenía miedo a hablar de Jesús, ahora tenía pasión, valentía, fortaleza. No quería parar de anunciar esto, hermano, los seguidores de Jesús. A tal punto de que estaban dispuestos a dar su vida. Y este es el impacto de la resurrección en los creyentes, hermano. Y eso es lo que debería suceder en nuestras vidas. Pedro era un hombre temeroso. Por eso es que negó a Jesús 3 veces. De hecho, después de haber recibido el Espíritu Santo, vemos a un Pedro distinto. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Ver a Jesús vivo después de haber estado muerto fue lo que lo cambió. Y todos los discípulos comenzaron a tener valentía para ir a predicar donde sea y delante de quien sea. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si Jesús resucitó, significa que nuestra resurrección de nosotros como hijos de Dios también va a suceder. Si Jesús resucitó, significa de que hay vida después de esta. Si Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, significa que también nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Si Jesús resucitó, hermano, significa que esta vida a la cual ahora tú de repente te aferras no es la única. Hay otra donde puedes ser parte si has creído en Jesús. Eso
eso es lo que sucede. Esas son las repercusiones de la resurrección, hermanos. Si Jesús resucitó, hay vida después de esta. Y si tú entiendes esto, que es lo que entendieron los discípulos de Jesús de esa época, ya no les interesaba, hermanos, si vivían o morían. Ellos querían cumplir con el mandamiento que Jesús les dio antes de irse al cielo después de resucitar. ¿Cuál fue ese mandato? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y háganlos mis discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces ellos comenzaron a ir. Y cuando tú lees el libro de los Hechos te vas a dar cuenta que algunos de los discípulos estuvieron expuestos a morir, a sufrir, a ser azotados, a ser crucificados, a ser perseguidos, a ser atribulados. Sufrieron un montón, hermano. No te imaginas la cantidad de sufrimiento que tuvieron que pasar los discípulos. ¿Qué es lo que sucedió en ellos para que eso pase? En el jardín de Getsemaní, cuando vinieron a arrestar a Jesús, todos huyeron, porque no querían morir, porque no querían ser arrestados. Ahora, en el libro de los Hechos, cuando tú lees, ves a discípulos poniéndose firme y diciendo: Jesús está vivo, en Jesús hay perdón de pecados, en Jesús hay salvación, porque Él está vivo, Él era resucitado. Su mensaje venía con más convicción, y cuando eran apiedrados, cuando eran azotados, cuando eran perseguidos, no los hacían retroceder. No declinaban, no cambiaban su mensaje por evitar el sufrimiento. Ellos continuaban. ¿Saben por qué? Por lo que dije hace un ratito. Si Jesús resucitó, eso significa que hay un lugar que estaba esperando por ellos, que hay una nueva vida para ellos. Eso es lo que impulsó a los discípulos a hacer lo que hicieron, a tener el impacto en el mundo de esa época y hasta el día de hoy, para que hagan lo que hicieron, hermanos. La resurrección. Por eso es que Pablo claramente dice: para mí el vivir es Cristo. O sea, vivo para Él, lo sirvo a Él, hago muchas cosas para Él, me dedico a expandir su obra. Y el morir es ganancia. Y para Pablo morir era ganancia. ¿Por qué era ganancia? Porque él sabía que la resurrección de sus cuerpos, de él mismo, era algo que iba a suceder. ¿Y cuál era la evidencia de eso? Haber visto a Jesús. Hermano, lo peor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos, y creo que nadie de nosotros quisiéramos que nos pase, es que muramos. Eso es lo peor, que mueras. Pero Jesús te dice: la muerte no es el fin. Es la puerta a la nueva vida. La vida que yo te ofrezco. Imagínate. Eso debería impactar nuestra vida a tal punto de que ya no deberíamos vivir para este mundo, porque pertenecemos a otro mundo. Eso nos debería dar coraje a estar dispuestos a darlo todo por Jesús, porque tenemos una vida que Él nos ha ofrecido. Quiero que vayamos a Corintios capítulo 15, hermanos, versículo 38. 1 Corintios capítulo 15, versículo 38. Para que leamos lo que Pablo dijo, de qué manera impactó o afectó su vida en la resurrección. Versículo 38 del capítulo 15 de 1 Corintios. Dice esto. 15:38 dice. A ver. Creo que me estoy confundiendo. A ver. Permítame un momento. Ahí está. No, es 31, hermanos. Estoy que me confundo. ¿Ya? 29. 1 Corintios 15:29. Dice: de otro modo,
No, 30, vamos a leer desde 30. ¿Ya? Ese es el contexto de la resurrección. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha o qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Otra vez, Pablo dice esto. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces comamos, bebamos que mañana moriremos. Hermanos, la declaración que Pablo está diciendo cuando él dice que peligramos a toda hora, versículo 30, y que cada día muero, y también nos cuenta de la batalla que él tuvo en Éfeso contra fieras. Si la resurrección no fuera una realidad, si no fuera algo posible para el creyente, Pablo dice, ¿de qué me aprovecha? ¿De qué me sirve que yo me enfrente a este tipo de situación donde mi vida está en riesgo, donde puedo perder la vida? ¿De qué me sirve si no hay vida después de esta? Si no hay vida después de esta, entonces solamente hay que comer, hay que beber, porque mañana moriremos. Esa última declaración, hermanos, de comer, beber, que mañana moriremos, de una manera directa o indirecta, es lo que tiene en la mente la gente que no tiene a Dios. La gente que no tiene a Dios, hermanos, vive para el hoy y para el ahora. Y por eso es de que tratan de disfrutarlo al máximo. La vida es una sola, dice. Y hay que hacer todo lo que sea posible. En pocas palabras, están diciendo lo que Pablo declara acá, pues. Hay que comer, hay que disfrutar, hay que beber, hay que disfrutar. ¿Por qué? Porque mañana moriremos y ahí queda todo. Y Pablo dice, si no hubiera resurrección, entonces hay que vivir así, pues. Sin una vida sin propósito. Pero sabemos que no fue así. El motor, el impulso para Pablo mantenerse firme frente a situaciones donde su vida estaba en riesgo era de que sabía que él iba a resucitar en el futuro. Hermano, no sé si tú lo entiendes, pero lo que debería nosotros animarnos a vivir un cristianismo real, arriesgado, debería ser el hecho de que hay una vida después de esta. Eso es lo que hicieron los discípulos, hermano. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. La resurrección es un hecho real. Es algo que sí sucedió, pero tiene el propósito de impactar tu vida de una manera tan real que vivas una vida dedicada a su servicio de Jesús. Que vivas una vida arriesgada. Que entiendas que ya no perteneces a este mundo. Jesús murió y resucitó al tercer día para ofrecernos un lugar en el cielo. Y lo que Él quiere en este tiempo es que tú traslades ese mensaje a toda criatura, a toda persona. Tú si te mueres siendo cristiano, yo si me muero siendo cristiano, yo me voy a ir al cielo, voy a resucitar. Y gloria a Dios por eso. No lo merezco, ni tú ni yo. Pero hay mucha gente que ahorita está conectada, y mucha gente que está cerca a ti, que si mueren sin Cristo van a ir al infierno. Si mueren no van a resucitar para gloria. Van a sufrir por la eternidad. Y tu llamado, de la misma manera que fue el llamado de los discípulos de Jesús, es ir y predicar este mensaje. Jesús está vivo y Él reina ahora. Y si tú estás acá por primera vez, hermano,
y te han invitado y estás escuchando un mensaje que nunca has escuchado y no has entregado tu vida a Jesús, yo te quiero animar y decirte de que la vida no solamente es esta. Esto de acá es algo temporal. La verdadera vida es la que Jesús te ofrece. Y lo único que Jesús te pide es que entregues tu vida al 100%. Que entregues tu corazón, que entregues tu voluntad, que le digas a Jesús, tienes razón Jesús, yo no soy nada sin ti. Perdóname mis pecados, te he fallado por mucho tiempo. Y hazme tu hija, hazme tu hijo. Sálvame, ten misericordia de mí. Yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Diste tu vida por mí, por mis pecados. Y sé también, porque es real, de que tú resucitaste también. Y lo creo, lo hago mío, lo abrazo eso. Sálvame, Señor. Si tú haces esto, si no eres creyente y tú haces esto, Jesús te ofrece la vida eterna. Jesús te ofrece la resurrección. Hermanos, Jesús dijo en Juan, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahorita estamos muy asustados con el tema del COVID y la resurrección en esta época, en este momento, en esta circunstancia, es el mejor mensaje que puedes escuchar. Porque te da esperanza. Jesús no ha muerto ni ha resucitado para que te den esperanza en esta vida. Es más, Pablo dice de que si nosotros solamente esperaríamos o que nuestra esperanza solamente se basaría en esta tierra, seríamos los más dignos de ser burlados. Tu esperanza no es esta vida, tu esperanza está en la venidera. Y Jesús te ofrece eso, hermano. Acepta, recibe a Jesús. Y si tú eres creyente, haz que la resurrección sea algo real y algo vivo, que te impulse a hacer cosas por Jesús y no por ti nada más. Estate dispuesto a salir de tu comodidad. Sal de tu comodidad, sal de tu yo, sal de esa idea de pensar solamente en ti y busca que ese mensaje que puede salvar vidas pueda llegar a otras personas. Y Dios te quiere usar a ti. Sal de tu comodidad, hermano. Sé como esa mujer, María Magdalena. Y tú, hombre, también sé como ella. O como los discípulos que después de escuchar este mensaje de salvación, salieron y lo predicaron por todo el mundo. Ha pasado 2000 años y el cristianismo no ha sido derrotado, no ha desaparecido. Pero ¿sabes cómo comenzó? Por personas que tomaron en serio este mensaje. ¿Qué vas a hacer tú? Gloria al Señor. Él está vivo. Él ha resucitado. Y quiero que hagas eso ahorita con tu hermano que está a tu lado. Si estás viendo esta enseñanza con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, abrázalo y dile: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Dile, no te avergüences. Hoy es día de celebración. Y después de decirle que Jesús está vivo, dile: ahora vivamos para este Jesús vivo. Vivamos para Él. Hermano, este es el mensaje del día de hoy. Jesús está vivo. Y Él te ama. Y Él ahora nos ha dado esperanza. Si Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo no existiera. Si Jesús no hubiera resucitado, tu fe sería en vano. Si Jesús no hubiera resucitado, todavía seguirías en tus pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que estoy diciendo sería mentira. Si Jesús no hubiera resucitado, las personas que han muerto siendo creyentes estuvieran perdidos. Pero como la resurrección es real, tu fe es real. Como la resurrección es real, has sido perdonado de tus pecados. Como la resurrección es real, lo que predicamos es cierto. Y así lo tienes que ver. La resurrección es la base del cristianismo. Es el fundamento. Si no hay eso, no hay nada. ¿Y saben por qué no hay nada? Porque si Jesús prometió que resucitaría el tercer día y no pasaba, entonces Jesús hubiera sido un charlatán, un mentiroso. Y todo su mensaje hubiera sido
Mentira. Y no deberíamos creer en eso, si es que no hubiera resucitado. Pero Él resucitó y está vivo. Y ahora está disponible para nosotros, para poder acercarnos a Él y tener comunión con Él. Jesús está vivo, hermano. Ahora vive para Él. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estás vivo. Ayúdanos, Señor, también a tener esta resurrección en nuestras vidas, Señor. Porque quizás estamos muertos y queremos resucitar igual que tú, Señor, para poder llevar tu evangelio, para poder vivir vidas dignas de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a pensar en el perdido que no conoce este mensaje de esperanza en este momento justo donde mucha gente está muriendo. Ayúdame, Señor, a dejar de ser egoísta y pensar solamente en mí, en mi familia y en mi entorno. Ayúdame a buscar al perdido, porque eso es lo que tú hiciste, Señor. Dame la fortaleza y la valentía para poder hacerlo. Y gloria a ti, Señor, estás vivo, has resucitado. Bendito sea tu nombre, Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por escuchar este mensaje. Yo espero que la resurrección sea algo que impulse tu vida, que haga crecer tu vida, que tu fe la fortalezca, que te lleve a hacer cosas. Porque ese es el fin, hermanos. Ese es el propósito del mensaje de Dios. Que te mueva y te lleve a hacer algo. Dios los bendiga. Los queremos mucho.